Bienvenido al podcast de AJ Parr, periodista espiritual. Gracias por invitarme. Es un placer estar en tu programa. ¿Puedes hablar sobre tu experiencia cercana a la muerte? Fue en 1976. Tenía 22 años, estaba en una fiesta. De hecho, había estado viviendo en Colorado, en Estados Unidos, y regresé a Westchester, Nueva York, para visitar a mis padres. Y fui a una fiesta de un amigo de la secundaria y definitivamente había gente fumando marihuana y bebiendo, pero realmente no sentía que estuviera tan colocado porque en ese entonces era algo bastante normal en mi vida. Y de hecho se me ocurrió un plan. Iba a decirle a la chica que estaba demasiado drogado para conducir, aunque en realidad no lo estaba, para poder dejar mi auto allí y que un amigo me llevara a casa, lo que significaba que podría volver al día siguiente y hablar con ella, porque en la fiesta realmente había demasiado ruido como para conversar mucho. Así que mi amigo me llevó a casa, casi todo el camino de regreso a la casa de mis padres, donde me estaba quedando. Me di cuenta de que mi hermana necesitaba el auto al día siguiente, así que le pedí a mi amigo que me llevara de vuelta a la fiesta. Recuerdo que entré a la fiesta para decirle a la chica que iba a llevarme mi auto porque le había dicho que lo iba a dejar allí. Recuerdo salir caminando por la casa llena de gente. Quiero decir, estaba llena de gente. La música estaba realmente fuerte y tenías que abrirte paso entre la gente porque estaba muy concurrido. Y recuerdo más o menos llegar hasta la puerta. No recuerdo realmente haber salido por la puerta. Tengo un destello de estar caminando por el sendero frente a la casa. Y luego lo siguiente que supe fue que estaba fuera de mi cuerpo. Mirando hacia abajo, el auto estaba destrozado. Al verlo, cualquiera habría pensado que la persona que estaba allí murió porque estaba tan destruido. Yo estaba en la luz blanca. Mi cuerpo estaba recostado contra un árbol así, con las piernas estiradas. Mi cabeza estaba abierta y había un policía agachado sobre mí. Allí era de noche, pero donde yo estaba todo era luz blanca. Detrás de mí había un gran círculo blanco, de un tono diferente de blanco, y dentro de ese círculo había como la silueta completa de un hombre. Parecía que todo eran diferentes tonos de blanco, y había un poco, se podía ver la luz irradiando de ese ser. Era casi como si simplemente supiera o viera en 3 dimensiones. Sabes, esto no era el nivel físico, esto era diferente, y era la sensación. Yo soy una persona muy kinestésica físicamente, pero la parte de la sensación era lo más importante, así que lo que estaba viendo ni siquiera parecía importar tanto. Pero sentí este amor, esta calidez. No miré hacia abajo para ver si tenía un cuerpo, pero se sentía como si tuviera un cuerpo porque simplemente se sentía tan bien. No sé cuánto tiempo duró eso, pero no parecía, como algunas personas dicen, que estuvieron allí años. No me pareció así, pero tampoco parecía. Cuando cuento la historia parece muy corto, aunque se sintió más largo de lo que lo relato. Pero entonces el ser detrás de mí dijo: tienes que regresar, tu padre quiere que te quedes. En ese momento supe que el padre del que hablaba era Dios, no mi padre físico, y regresé a mi cuerpo sin pensarlo 2 veces, simplemente porque todo parecía tan bueno. Donde estaba era bueno, el accidente era bueno, mi cuerpo destrozado era bueno, todo era bueno, y simplemente volví como, oh sí, por supuesto, esto está totalmente bien. Así que parte de mi experiencia fue que no sabía qué pensar de la luz blanca, del ser, de cómo se sentía, de nada de eso. Pero lo que pasó es que poco después de esto, por una coincidencia milagrosa, conocí a un maestro que empezó a hablarme sobre algunas de estas cosas. Y cuando me habló, primero me habló sobre María, y habló sobre cuán abierta estaba María al amor de Dios. Y cuando dijo eso pensé, oh, ese amor es así es como me sentí. De cierta manera yo era como María, sintiendo el amor de Dios en mi experiencia cercana a la muerte. Luego empezó a hablar sobre Jesús y entonces lo supe y supe que era Jesús quien estaba detrás de mí diciéndome que regresara. Cualquier palabra que use no le hace justicia. Está tan lleno de amor, sabiduría y conocimiento y
sanación y más de lo que uno podría imaginar, ¿sabes? Incluso estoy poniendo todo de mí en esto, con mis manos y con el sonido de mi voz. Así fue esa parte. Realmente fue algo asombroso. Después de esta experiencia, descubriste que tenías ciertos poderes de sanación, ¿verdad? Sí, así es. Y aún eso tomó tiempo en desarrollarse. Algo que sí noté de inmediato fue que, bueno, estuve en el hospital un tiempo y luego en realidad regresé a Colorado una vez que estuve lo suficientemente bien. Mi mamá de hecho me sobornó un poco para que me mudara de nuevo al noreste después de eso, pero noté de inmediato que cuando tocaba a las personas, incluso al dar la mano a alguien, o si estaba hablando con alguien y ponía mi mano en su hombro, mi mano empezaba a calentarse casi al instante. Tampoco sabía qué pensar de eso. No era como ahora que la gente piensa en poderes de sanación. Fue antes de que existiera Internet. Pero descubrí que sucedían algunas cosas en las que la gente mejoraba por lo que yo hacía, sin que yo siquiera intentara hacer nada al respecto. Otra cosa realmente genial que sucedió fue que, después de que me mudé de regreso al noreste, un día esta mujer apareció en mi puerta sin que yo hiciera nada y me dijo que era la hermana de un amigo mío de Colorado y dijo, soy la hermana de tu amigo de Colorado y mi hermana me contó algunas cosas realmente geniales, algunas cosas interesantes sobre ti. Ella no dijo geniales, yo digo geniales. Y ella dijo, conozco a alguien que enseña sobre lo que sucede después de que morimos y quiero presentártelo. Así que ella me presentó a este jeque sufí. Los sufíes son como la secta mística de la religión islámica y él sí enseñaba sobre eso. Así que estudié con él durante 10 años, pero una de las primeras veces que lo conocí fue cuando empezó a hablarme sobre María y Jesús. Y es interesante porque él era islámico, pero lo que yo no sabía es que María y Jesús están ambos en el Corán. De hecho, María aparece en el Corán más que en la Biblia. Así que me parecía muy extraño que este maestro islámico hablara sobre Jesús y María, pero en realidad no lo es. Y el hecho de que yo fuera judía, ¿cómo lo tomaron tus? Familia y amigos, ¿les contaste sobre esta experiencia? Realmente no le conté a mi familia sobre esto. Sí se lo mencioné a algunos amigos y hubo algunas reacciones no muy agradables al respecto. Algunos estuvieron bien. No hablé con mucha gente sobre esto durante años, pero hubo dos de mis buenos amigos que siguieron siendo amigos durante años después de que se los conté. Eso fue más o menos el final de nuestra amistad, así que aprendí a mantener la boca cerrada sobre esto hasta años después. Y ahora todos quieren escuchar sobre eso. La gente no sabía eso. Hoy en día está en los programas de televisión. Es como si todos estuvieran interesados en eso. El otro día se lo mencioné a una amiga mía y me dice, oh, no sabía que habías tenido una experiencia cercana a la muerte, como si fuera algo normal de lo que cualquiera puede hablar ahora. Trabajo con personas por Zoom. Es como que cuando empiezo a trabajar con ellas, normalmente tienen que hablarme un poco, pero generalmente en unos minutos empiezo a ver imágenes sobre dónde está su conexión con Dios, supongo que se podría decir, y entonces sé cómo hablarles sobre eso para que se abran a ello. Y luego es como que incluso pongo mis manos así, algo que no hacía hasta hace unos años, cuando una amiga mía, cuando empecé a trabajar por Zoom, me dijo, estás olvidando lo sanadoras que son tus manos. Y entonces empecé a hacerlo. Pero es como sostener esa energía de mi experiencia cercana a la muerte alrededor de las personas. Y luego, por ejemplo, el otro día estaba hablando con alguien y de hecho esa persona quería verme en persona. Así que, bueno, yo estaba sentada al otro lado de la habitación frente a esa persona y empezaron a hablar y yo les dije que me dieran un momento. Así que pude ver que hay diferentes niveles en el espíritu. Mucha gente quiere hacer viajes astrales y ese es como el nivel más bajo en el espíritu, pero existen los niveles astral, causal, mental, etérico y luego está el nivel del alma. Lo que yo hago es desde el nivel del alma, pero esta persona tenía algo atascado en el nivel astral. Así que empecé a hablar sobre los niveles y había como una energía gris a su alrededor, además de una forma negativa que probablemente era un demonio.
pero no necesitaba definir exactamente qué era que estaba afectando a esta persona. Y él había perdido a alguien en su vida hace unos años, y desde entonces estaba completamente devastado. Y entonces vi todo esto, hablé con él y todo coincidía, y pude notar que su tono de piel, aunque era una persona blanca, pasó de verse grisáceo a verse saludable, y él dijo, sí, me siento mucho mejor, pero así que simplemente mantener esa energía ahí, muy parecida a la energía de una experiencia cercana a la muerte, y saber cómo deshacer eso. Es bastante interesante. Así que alguien que tuvo una sesión conmigo, diría que hace como un mes, y me llama la atención porque fue alguien que se acercó a mí y me dijo que no podía pagar lo que hago. Que normalmente cuando la gente me dice eso, intuitivamente sé que sí pueden, pero en este caso sabía, ya sabes que ella no podía, así que le hice un descuento y trabajé con ella. Ni siquiera recuerdo lo que pasó en la sesión, para decirte la verdad, pero siempre es lo mismo y simplemente sé cómo hablar con las personas para que se abra eso dentro de ellas. Así que no recuerdo de qué estaba hablando con esta mujer, pero así que recibí un mensaje de texto de ella hace como una semana diciendo muchas gracias, he podido caminar, así que antes no podía caminar y ahora podía, y no estaba seguro si se refería a que podía caminar de manera continua o qué, pero sonaba muy bien. Y luego ayer recibí un mensaje mucho más largo diciendo que ha estado caminando desde entonces, que puede ir al supermercado y usar el carrito de compras para caminar y que necesita usar dos bastones, pero ha podido moverse caminando. Ella dijo que está caminando todos los días. No recuerdo exactamente lo que dijo en el mensaje, tal vez una milla, no lo sé. Pero otra cosa que me viene a la mente es que durante la pandemia, alguien que trabaja en el sector de la hostelería, que realmente, y probablemente ese fue el sector más afectado durante la pandemia porque la gente simplemente dejó de viajar y perdió la empresa para la que trabajaba y ya sabes, él era un ejecutivo que ganaba bastante dinero, así que tuvieron que despedir a mucha gente y él fue uno de ellos. Me pidió que lo ayudara a conseguir un trabajo y consiguió un trabajo mejor. Y los dos decíamos cómo fue posible que eso sucediera, pero siempre está este tema del desarrollo espiritual, de abrirse a esta gran cosa que está en ti y abrirse a esta gran cosa que está en el espíritu que llega. Hubo una ocasión, y esto fue al principio de cuando empecé mi práctica, así que esta mujer, de hecho, la conocí socialmente y tuvo una sesión telefónica conmigo. Esto fue cuando recién comenzaba a trabajar por teléfono y con cosas de video, y en cuanto empezó a hablar conmigo, pude ver que tenía un guía de sanación nativo americano que la acompañaba, y normalmente soy reacio a usar la palabra guía porque la gente humaniza demasiado a los guías, y las cosas que están en el espíritu no son humanos. Pueden parecer humanos, pero es mucho, mucho más que eso. Así que ella empezó a hablar, tenía artritis en todo el cuerpo y básicamente le dolía cada vez que se movía. Y así lo vi en un segundo, la escuché y ella seguía hablando y hablando, y le dije, sabes, voy a interrumpirte, hay un guía de sanación nativo americano contigo. Y ella dijo, lo sé, alguien me habló de eso, pero pude notar que tenía miedo. Le dije, no entiendes, este guía está ahí para ayudarte, y no lo vi físicamente, pero pude verlo espiritualmente. Su energía se abrió y fue como si ella hizo esto y dijo, el dolor se ha ido y sucedió en un segundo. Así que eso fue realmente genial. Practico todos los días. Así que medito y escribo en mi diario todos los días. Y a veces tengo que, ya sabes, casi engañarme para hacerlo pensando en ciertas cosas. Pero tengo muy arraigado el hábito de practicar eso, así que cuando trabajo con personas es algo así, simplemente llego ahí, normalmente no tengo que, ya sabes, pensar en nada o dirigir mi mente, casi está en mi cuerpo, es mi costumbre a estas alturas. Así que si alguien quiere contactarme, mi sitio web es lawrencebrock.com, compañía. Oh, mi número de teléfono para mensajes de texto o WhatsApp es 732-563-388 y está en Estados Unidos, así que es +1. Tengo mi canal de YouTube, Dr. Lawrence Brock, pero en mi sitio web hay un enlace para agendar citas.
o simplemente puedes enviarme un mensaje de texto y hacerlo de esa manera. Y trabajo con personas de todo el mundo, lo cual todavía esto me asombra cada día que lo hago y puedes ver la sonrisa en mi rostro. Es simplemente lo más genial porque trabajo con personas en Sudamérica y trabajo con personas. Y lo que más me impresiona es cuando trabajo con personas en Australia porque es un día diferente. Y sabes, eso lo hace parecer aún más genial, pero para decirte la verdad, incluso al otro lado de la habitación es realmente como cuando fui a quiero decir, fue el lunes, ayer, lunes, y ver cuánto mejoró, quiero decir, este tipo se veía tan decaído y su tono de piel era tan poco saludable, y al final estaba feliz y su piel se veía radiante, y fue simplemente genial. Y todo esto que dices o crees es consecuencia de haber tenido esa experiencia cercana a la muerte de alguna manera, ¿verdad? Eso fue el comienzo, pero he estudiado con muchos maestros y he tenido, ya sabes, mi experiencia cercana a la muerte fue fenomenal, pero obviamente estas sanaciones también lo son. Y a veces cuando trabajo con maestros, ellos hacen este tipo de transmisión directa que ha aumentado mis habilidades de sanación y mi comprensión. Es difícil decir cuál es el más magnífico. Siempre digo que es lo más genial porque parece indescriptible, y quizás eso se deba simplemente a la época en la que crecí, así que solo digo que es muy genial. También tienes un canal de YouTube, ¿verdad? Sí, Dr. Lawrence Brock. Tengo 2 canales de TikTok. También tengo Instagram, Lawrence Brock. Así que publico todo lo mismo que está en TikTok o en Instagram. Así que estás en todas las redes sociales. Envíame esos enlaces. Tengo una página personal de Facebook y una de Lawrence Brock y Dr. Lawrence Brock como página de negocios. Bien, así que mándame esos enlaces para que la gente pueda ver tu contenido y tal vez contactarte. De acuerdo. Eso sería genial. Bien, cuídate. Adiós. Este ha sido el podcast de AJ Parr, periodista espiritual. Dale like, compártelo y suscríbete a nuestro canal.